Cambiando de tema, ante la falta de evidencia científica que respalde la política de biotecnología para el sector agrícola del Gobierno de México, Estados Unidos, la Casa Blanca, anunció que solicitó ya consultas técnicas bajo el amparo del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Esto se relaciona directamente con la prohibición a la importación de maíz transgénico, entre otros insumos. Pero del caso, hablé más temprano con uno de los negociadores del TEMEC, Kenneth Smith Ramos. Ya llevan más de 2 años hablando los gobiernos de México y Estados Unidos acerca del decreto de glifosato y maíz. México publicó un decreto recientemente que trata de atender las preocupaciones de Estados Unidos, pero sigue siendo inaceptable porque sigue incluyendo una serie de restricciones al uso de maíz amarillo en México, y en ese sentido sigues estando en una violación del TEMEC. Es decir, tú puedes, bajo el acuerdo entre México, Canadá y Estados Unidos, establecer medidas que restrinjan el comercio por razones sanitarias si presentas evidencia científica. Y en este caso, el gobierno de México sigue argumentando que puede haber un daño a la salud humana por el consumo de maíz transgénico y por lo tanto se justifica una serie de restricciones para que no se produzca harina de maíz en México y que entre a la cadena de la masa y la tortilla en nuestro país. Entonces, Estados Unidos finalmente solicita consultas técnicas al amparo del capítulo 9, el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Se abre un periodo de diálogo, en 30 días tiene que haber una reunión y en 6 meses tiene que haber algún tipo de solución que evite que Estados Unidos nos pueda llevar entonces al capítulo 31, que es el de solución de disputas, que es donde estamos, por ejemplo, en el caso de energía. Entonces, es difícil pensar que en este periodo de consultas que se abren, después de 2 años de no haber tenido una solución, que pueda haber un cambio sustantivo en la postura del gobierno de México. Entonces, esto es preocupante porque sabemos que la secretaria Buenrostro y el secretario Villalobos están muy conscientes de que no hay que tener restricciones al comercio entre México y Estados Unidos en productos agrícolas, sobre todo ante la situación de inflación, los precios altos de los alimentos en nuestro país y el hecho de que cualquier restricción en el sector agrícola va a exacerbar este problema de inflación en nuestro país. A la luz de los argumentos, parecería que pues a los mexicanos no nos importa si llega el maíz transgénico o no. Y dicho sea de paso, Estados Unidos reconoce en sus estadísticas y en los informes que entrega su Departamento de Agricultura que pues más del 90% del maíz que se produce ya en Estados Unidos es transgénico, Kenneth. Es correcto, y además en la región, incluido México, llevamos más de 30 años consumiendo el maíz transgénico, ya sea directamente para consumo humano o para el sector pecuario, es decir, alimento para animales, o el sector agroindustrial. Hay una cantidad enorme de productos, por ejemplo, de panificados, jarabe de fructosa, muchísimos productos que se derivan del maíz que importamos de Estados Unidos, más de 17 millones de toneladas importadas al año, con un valor de casi 6,000 millones de dólares. Y esto es un aspecto fundamental para la alimentación de los mexicanos, para la seguridad alimentaria de los mexicanos. Entonces, arbitrariamente y por razones ideológicas, prohibir el comercio y el uso en ciertos sectores, digamos, de la alimentación de los mexicanos, no se justifica. Es decir, hay reglas claras, como mencionábamos en el TEMEC, en la Organización Mundial de Comercio. No puedes tú restringir sin justificación la importación de ciertos productos. Y hay que recordar que Estados Unidos por muchos años hizo eso antes del Telecán en el aguacate. Durante 84 años México no podía exportar aguacate a Estados Unidos porque argumentaban que había plagas, había mosca de la fruta que afectaría a los cultivos estadounidenses. Gracias al Telecán y a las mismas reglas que tenemos hoy en el TEMEC, se demostró que no había evidencia científica y que podíamos exportar nuestro aguacate. Ahora no podemos nosotros pretender hacerle lo mismo a Estados Unidos en maíz. ¿Qué estás anticipando? ¿Que más rápido termina la administración de López Obrador y se cae esta exigencia de su gobierno, o ves otros desenlaces, renegociar? Yo creo que se abre una oportunidad para que a nivel técnico primero se discuta nuevamente este tema, digamos, de las restricciones que pretende imponer el gobierno de México y que sí se genere mayor presión política, porque ya estamos ahora ante la antesala de un posible proceso de solución de disputas, y que eso haga que recapaciten ciertas áreas del gabinete en México. Repito, la secretaria Buenrostro, el secretario Villalobos de Agricultura, tienen clara la visión de que no hay que imponer ninguna restricción, pero hay una negociación interna que no ha prosperado, donde Semarnat, la Secretaría de Salud, el propio CONACYT
traen una guerra casada en contra de los organismos genéticamente modificados. Entonces, eso tiene que cambiar y se tiene que convencer al presidente de que el daño posible de una represalia comercial en contra de las principales exportaciones agrícolas de México a Estados Unidos, si es que perdemos el panel, es demasiado costoso. No podemos afectar la seguridad alimentaria de los mexicanos cerrando el acceso al maíz y, por otro lado, exponernos a que nos cierren el acceso en aguacate, jitomate, tequila, cerveza, todos los productos que son muy exitosos de exportación de México a Estados Unidos.